En el canal ya he hablado muchas veces de los Joy-Con de la Nintendo Switch. Para mí el mayor problema que tiene una de mis consolas favoritas, porque a pesar de ser una gran consola considero que los Joy-Con son el punto débil de la Nintendo Switch. Y no solo por su ergonomía o su pequeño tamaño, que lo puedo llegar a entender si quieres hacer una consola híbrida que sea entre portátil y de sobremesa, sino también por su característico problema del Joy-Con Drift, un error que nos ha dado a más de uno dolores de cabezas interminables. Y es por eso que estoy haciendo hoy este vídeo, para darte una solución con los Joy-Con de la Nintendo Switch si tú también quieres upgradear un poco tu consola, llevarlo al siguiente nivel, tener una consola portátil mucho más cómoda que de habitual. Y es que la gente de QRD Game me han mandado estos QRD Stellar T5, que son unos Joy-Con Pro que son brutales. Ya te aviso que si estás viendo este vídeo es que he estado probando largo y tendido los Joy-Con y me han encantado. Y es por eso que te los estoy recomendando aquí en este vídeo, para que puedas echarle un vistazo y llevarlo a tu consola Nintendo Switch. Y no solo te van a servir como Joy-Con, también te van a servir como mando Pro. Ahora a continuación voy a proceder a hacer el unboxing de lo que viene siendo los Joy-Con Pro para que veáis cómo es la caja por dentro, y luego te iré explicando detalladamente de qué se trata estos Joy-Con Pro y cuáles son sus características, porque hay bastantes cositas a tener en cuenta. Además son unos mandos que no solo te van a servir para jugar a la Nintendo Switch, también vas a poder conectarlo a tu ordenador o a tu dispositivo móvil, ya sea iOS o Android. Y dicho esto, vamos al unboxing de los QRD Stellar T5. Pues bien, lo primero que podemos observar de la caja es que tiene un diseño bastante simple, bastante minimalista, con el nombre QRD Stellar T5 y una imagen del mando en cuestión. Por detrás vienen algunas especificaciones muy puntuales de las características del mando, que ahora te voy a explicar más en profundidad, pero en sí la caja es austera en detalle, aunque cumple con lo que ofrece. Trae el mando, un par de accesorios y ya está. Una vez abrimos la caja nos encontramos un plástico protector y otro para sujetar bien el contenido, que es básicamente los Joy-Con, el soporte y en la parte interior el cable para cargar los mandos por separado y una cruceta distinta a la que trae el mando puesta. Una vez fuera y colocados en la Nintendo Switch, lo primero que se puede observar es que tiene un tamaño bastante mayor que el de la Switch con sus Joy-Con originales, así que ten en cuenta este dato a la hora de querer transportarla a algún lado y no te quepa en la funda que tengas comprada si llevas los Joy-Con Pro acoplados. ¿Es más grande? Sí. ¿Es más cómodo? Pues también. Además, la forma que tiene el agarre lo hace mucho más ergonómico, y eso es un punto muy destacable para tener en cuenta. Si juegas varias horas lo vas a agradecer un montón. Está muy bien porque aunque lo añadas al soporte que te trae, seguirá siendo muy cómodo para jugar. Y no te preocupes porque encaja perfectamente en el dock, así que aunque los tengas colocados, puedes dejar la Switch en modo sobremesa para seguir jugando y dejar cargar los Joy-Con para tu próxima sesión de juego en modo portátil. Estéticamente es muy bonito, ya que la parte delantera es transparente, un estilo que me gusta mucho porque me recuerda a lo que veíamos en consolas antiguas como la Game Boy Color, y la parte de atrás tiene un color mate y con un estilo rugoso para que la sujeción sea mucho más estable y no se rebalen las manos con el sudor o la pringue de haber estado comiendo pelotazos. Una vez terminamos de ver lo que ergonomía se refiere, te quiero comentar acerca de los joysticks, que me parecen de mucha calidad. Son cómodos, son agradables al tacto y el punto importante de estos es que son magnéticos. ¿Qué quiere decir que son magnéticos? Pues en resumidas cuentas que funcionan a través de un imán, sin que sus componentes tengan contacto entre sí, evitando el desgaste del roce típico y alargando su vida útil. Es decir, es casi imposible que aparezca el terrible Joy-Con Drift, ese problema en el cual el joystick, sin ser accionado, produce que el personaje se mueva solo. Un drama del primer mundo. Estamos hablando que con estos joysticks no vas a tener problemas aunque juegues más horas que las que tiene un día. Añadir además que tienes una selección de colores RGB para ambos joysticks, que puedes cambiar en cualquier momento si pulsas el botón este y pulsas para dentro el joystick. Y puedes elegir entre 8 colores, que no está nada mal. Hay quienes prefieren dejarlo en modo RGB para que el mando parezca una feria, pero a mí personalmente me gusta tener colores fijos, más tranquilito todo. Un aspecto del que no te he hablado todavía es de su cruceta, la cual es muy peculiar porque tenemos dos, una más clásica que has visto ya en el unboxing y esta que es más parecida a la que podemos ver en otros controles como el de Xbox. Para mí, después de haber probado ambas, me quedo con esta que me parece más cómoda y robusta que la otra. No es para nada difícil cambiar una a otra y lo mejor que puedes hacer es testearlas tú mismo o misma para saber cuál se adapta más a tus necesidades. Ambas son iguales en calidad, simplemente son diferentes en cuanto a tacto.
algo que va más asociado a los gustos de cada uno. Otra cosa que me ha gustado mucho son sus botones mecánicos. Sé de primera mano que hay gente a la que no le gustan los botones mecánicos, como suceden con los teclados mecánicos, pero me da mucho gustito el sonido que hace, así que el hecho de que el mando tenga los botones mecánicos es una maravilla. Escucha cómo suenan al pulsarlo y disfruta del sonido. La sensibilidad y el tacto de estos es una pasada, de 10. Pero siguiendo hablando de los botones, estos Joy-Con Pro tienen una serie de características importantes. Una es el botón turbo, con el cual podemos hacer que un botón se repita de forma rápida en vez de tener que pulsarlo varias veces. Simplemente pulsando una vez el botón turbo, luego el botón en cuestión que queremos que se repita y pulsando de nuevo el botón turbo. Y otra es el mapeo de botones para los gatillos traseros de los Joy-Con Pro, a los cuales podemos asignar el botón que queramos para que nos sea mucho más cómodo de pulsar. Otras especificaciones más que creo que pueden ser útiles saber es que la duración de la batería de los Joy-Con son de unas 6 horas de uso más o menos, pero si los tienes acoplados a la Nintendo Switch entonces estarán cargándose constantemente con la batería de la propia consola, así que irá variando un poco. Y si usas el mando por separado con el soporte que te traes, has de saber que tiene un alcance de 8 metros de distancia, así que procura no irte al edificio de enfrente si quieres seguir jugando. Para ir finalizando también tienes que saber que tiene giroscopio, lo cual está muy bien para algunos juegos, como por ejemplo apuntar en Tears of the Kingdom, que es una mecánica bastante guay. También tiene vibración, lo cual se puede regular desde el propio mando para aquellas personas que le guste que vibre más o menos, y cada Joy-Con Pro se puede utilizar por separado como los Joy-Con normales de la Nintendo Switch, así que si juegas a juegos como Mario Kart por ejemplo, cada jugador podrá manejar un Joy-Con Pro. Y ya lo que me queda por decirte para finalizar es que estos QRD Stellar T5 no solo los vas a poder usar en Nintendo Switch, sino que además vía Bluetooth vas a poder conectarlos a tu ordenador o a tu dispositivo móvil, ya sea de Android o iOS, por si quieres jugar algún juego de forma mucho más cómoda. Ya que es un mando de muy buena calidad, creo que debes tenerlo en cuenta también para que si lo compras, sepas que no solo te funcionará para la Switch, así que está genial ahorrarte dinero en comprarte 7 mandos diferentes para todos los dispositivos que tengas. En resumidas cuentas, es un mando muy completo, con muchas características y detallitos a tener en cuenta y bastante competitivo al precio que está en cuanto a relación calidad-precio se refiere. Y hasta aquí estaría esta pequeña review hablando de los QRD Stellar T5. Unos Joy-Con Pro que me parecen que son una auténtica burrada, he estado manejándolos durante bastantes horas y creo que tienen una calidad muy alta y que por el precio en el que están, la verdad es que merecen mucho la pena. Así que si estás interesado o interesada en adquirirlos, te voy a dejar en la caja de descripción los enlaces tanto a su página de AliExpress para poder comprarlo desde ahí, como a su página oficial, donde por cierto hay un descuento actualmente por el Black Friday del 15%. Así que ese dinerillo que te vas a ahorrar encima. Pero es lo que he estado ya comentando durante el vídeo, es que la relación calidad-precio es impresionante, porque son bastante más baratos que los Joy-Con originales de Nintendo, pero te ofrecen mucho más. Y que bueno, no solamente lo vas a poder usar en la Nintendo Switch, así que está todo bien. Y antes de despedirme quiero agradecer mucho el apoyo que se le da al canal de todas las formas posibles, porque si no fuera por todos vosotros, pues este tipo de colaboraciones no serían posibles. Así que muchísimas gracias de corazón. Y dicho esto, si te ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like, por aquí te voy a dejar mi canal para que te suscribas y también otro vídeo que pienso yo que podría interesarte. No te entretengo más, nos vemos próximamente y adiós.